No sé, solamente... No sé quién es este que está aquí, Nokia 2.2. Bueno, hagamos la oración nosotros y va empezando. Bueno, ok. Arranca, Fabito, a darse una oración. Bueno, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios para pedir su protección, su amparo, toda su misericordia en estos momentos en que la humanidad está estamos pasando por una prueba colectiva y que los guías y mentores espirituales del Movimiento Espírita Colombiano, de la Federación Espírita de Cundinamarca, de nuestra Casa Espírita Sendero de Esperanza, se puedan generar esa cobertura vibratoria de fortaleza, de paz, de armonía, de fuerza interior, para que a través de todos estos mecanismos que ahora estamos desplegando para poder continuar nuestros estudios de la doctrina espírita, en especial de esta obra, la revista espírita, podamos entre todos continuar profundizando nuestros conocimientos que llevados a la práctica nos llevarán a ser conscientes de las realidades que vivimos, de las necesidades humanas y actuar en consecuencia con toda la problemática actual. Que la paz y la armonía sean en nuestras almas, en nuestros corazones, y que podamos comprender cada vez mejor el pensamiento que Kardec plasmó en todos los conocimientos que están en la revista espírita. Que así sea. Que así sea. Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a esta reunión formal que tenemos. Y le recordamos que cada jueves, a esta misma hora, Dios mediante, estaremos haciendo nuestra reunión del estudio compartido de la revista Espírita. Vamos inicialmente, como lo haremos durante las primeras noches, para que nos ambientemos a compartir las reglas de juego, para que podamos tener un diálogo compartido y que podamos disfrutarlo a lo largo de la sesión. Siendo las 7:04 de la noche, damos inicio a nuestra reunión del día de hoy, que aspiramos a que vaya 45 minutos, es decir, estaremos terminando a las 7:45. Como reglas de oro importantes en esto, que en cada reunión nos vamos identificando para que podamos saber quiénes estamos en sintonía. Una vez que lo hagamos así, entonces yo voy a dirigir la reunión, hacemos una lectura breve y vamos a interactuar, bien sea a través del micrófono o a través de la aplicación de WhatsApp. Si ustedes quieren, entonces lo podemos hacer de esa manera, de forma tal que podamos ir comentando el contenido de la revista Espírita. Inicialmente, entonces quiero invitarlos a que tomemos claridad de quiénes están en este momento en línea. Entonces, estamos llamando a lista. Por favor, aquí veo yo a William Flores. Will, un saludo cortico. Sí, señor, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por este espacio de conocimiento y de aprendizaje. Ok, aquí hay un texto que yo veo que se llama Huawei. Buenas noches. ¿Quién es? Sí. Deison Soracá de Sogamoso. Oh, ¿me repites tu nombre? Deison con D, Deison Soracá de Sogamoso, Boyacá. Primera vez que asisto. Ah, bienvenido, güey. Qué bueno Muchas tenerte gracias. entre nosotros. Eso está muy bien. Estoy viendo aquí a Nokia 2.2. ¿Quién es Nokia 2.2?
Danilo. Creo que es Danilo. ¿Quién es Danilo? Pero parece no tiene parlante. Parece ser Danilo, ¿no? Danilo, ¿estás escuchando? Danilo, si no tienes sonido, no importa, te puedes apoyar en la comunicación que está en el WhatsApp. Entonces nos dices presente o no los escucho o lo que sea. ¿Ya? Puedes escribir por el chat también, de aquí. También puedes escribir por el chat. O aquí esto también tiene chat. Veo también ahí que tenemos a Edgar Castellanos. Bienvenido, Edgar. Tienes la palabra para un saludito. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Desde Bucaramanga, un abrazo. Ah, bien. Está Muy muy bien, Edgar. bien. Bienvenido. Aquí amamos a todos, especialmente a nuestros compañeros santanderianos. Anita, queremos probar el sonido de tu respuesta. Bienvenida. ¿Tienes sonido? Hazme un movimiento así de cabecita. A ver. Anita, ¿tienes sonido? Parece que no. ¿Nos estás oyendo? Ok. Entonces la pregunta es, ¿tienes sonido? Ahí le mandamos un mensaje por chat a Anita. Anita, ¿tienes chat también ahí en Zoom? Okay. ¿Nos Pachito. oyes? A ver, dale. Carlos Hernández. Ah, está muy bueno. Aquí estoy, Pachito. Oye, Así, Carlito, aquí estoy bienvenido. conectado, compañero. Aquí conectado, compañero. Está bien. Carlos Hernández. Muy bien. Anita, yo la veo, pero no sé si nos escucha. A ver, hazme un sí o un no. Parece que tiene dificultades de sonido. Ok. Está Giovanni, Anderson, Giovanni. A ver, repórtate, Anderson. Hola, buenas noches a todos. Hola, Anderson, qué gusto oírte, hombre. Un gusto para mí estar aquí aprendiendo. Anderson Giovanni. Muy bien. Y está Ana Cristina. Ana Cristina Fiusa. Ana Cristina, tienes la palabra. O nos puedes escribir por el WhatsApp de la aplicación, o nos puedes escribir por la aplicación de WhatsApp de Senderos. A ver, queremos tener noticias tuyas. A ver, esto es cuestión de ir aprendiendo, ¿no? ¿Quién es Galaxy J6? Galaxy J6. Lo vimos. ¿Quién es Galaxy? No me veo aquí, ni Que no veo tiene aquí. activado el micrófono. Sí, están sin el micrófono. Muy bien. Carlos Hernández. Presente. Eso está muy bien. Entonces, en este momento tenemos a nuestro director Fabio, a William Flores, a Bison o Bison. Dyson. Bison, Dyson, sí, señor. Dyson.
Beison. Doctor. Beison. Buenas noches, Deison, ¿cómo están? Bien, doctor, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Está Danilo, está Edgar Castellanos, Carlos Hernández, Andrés Giovanni, Ana Cristina y Galaxy J6, que no sé quién es Galaxy J6. Galaxy J6, ¿quién será Galaxy? Alguien que recibió la invitación. Sí, pero no se ha identificado. Entonces, Yo creo que empecemos, Pachito. sí, claro. Bueno, compañeros, ¿cuál es la dinámica de desarrollo de esta reunión? Vamos a estar 45 minutos en contacto. En principio, les quiero rogar un favor para que no tengamos interrupciones. Durante la lectura, yo les agradeceré mucho si cerramos los micrófonos para que podamos escuchar. En esta reunión estamos hoy muy tranquilos, pero usualmente está el perrito, el lorito, suena la televisión. Entonces, evitemos ese tipo de ruidos que nos pueden llegar a interrumpir. Hacemos una lectura breve y abrimos la pantalla para que podamos hacer los comentarios pertinentes. En lo posible, hacemos comentarios breves y que tengan que ver directamente con el contenido de la lectura. Hacemos un análisis y una vez que tengamos como tema sobre el tapete, pues entonces procederemos a hacer unos ejercicios de orden práctico. Entonces, mucha atención, por favor. Vamos a hacer la introducción. Vamos a trabajar desde la página número 1, la revista espírita correspondiente al periódico de estudios psicológicos del año 1, enero de 1858. Entonces, en la primera edición, que corresponde a enero del 58, Allan Kardec hace una introducción en donde contextualiza la necesidad de la revista y nos da unas pautas muy importantes que aparentemente en el curso del tiempo esto se perdería. Sin embargo, es muy importante para que los que queremos estudiar a fondo la revista espírita podamos entender la razón de ser de este documento tan importante para la doctrina. En la introducción, Kardec dice lo siguiente: la rapidez con la que se han propagado por todas las partes del mundo los extraños fenómenos de las manifestaciones espíritas es una prueba del interés que suscitan. Al principio han sido un simple objeto de curiosidad, pero no tardaron en despertar la atención de los hombres serios que han vislumbrado desde un comienzo la inevitable influencia que deben tener sobre el estado moral de la sociedad. Las ideas nuevas que de ellas surgen se popularizan cada día más y nada ha de detener su progreso, por la sencilla razón de que esos fenómenos están al alcance de todo el mundo o de casi todos y que ningún poder humano puede impedir que se produzcan. Si se los sofoca en un punto, reaparecen en otros 100. Por lo tanto, los que pudiesen ver en ellos algún inconveniente serán obligados por la fuerza de las cosas a sufrir las consecuencias, como sucede con las industrias nuevas que en su origen rozan los intereses privados y con los cuales todos terminan poniéndose de acuerdo porque no podría ser de otro modo. ¿Qué no se han hecho y dicho contra el magnetismo? Y sin embargo, todos los dardos que se han arrojado contra él, todas las armas con los que han golpeado, incluso la del ridículo, se han debilitado ante la realidad y para lo único que han servido ha sido para ponerlo cada vez más en evidencia. Lo que ocurre es que el magnetismo es un poder natural y delante de las fuerzas de la naturaleza, el hombre es un pigmeo
que se parece a esos perritos que ladran inútilmente contra aquello que los asusta. Sucede con las manifestaciones espíritas lo mismo que con el sonambulismo. Si ellas no se producen públicamente a la luz del día, nadie puede oponerse a que tengan lugar en la intimidad, ya que cada familia puede encontrar un medium entre sus miembros, desde el niño hasta el anciano, así como también puede encontrar un sonámbulo. Entonces, ¿quién podría impedir a cualquier otra persona llegar a ser un medium o sonámbulo? Sin duda, los que combaten la cuestión las han reflexionado acerca de la misma. Una vez más, cuando una fuerza está en la naturaleza, se la puede detener por un instante, pero nunca destruirla. No se hace más que desviar su curso. Por consecuencia, el poder que se revela en el fenómeno de las manifestaciones, cualquiera que sea su causa, está en la naturaleza como el magnetismo. Por lo tanto, no será destruido como no puede destruirse la fuerza eléctrica. Lo que es necesario hacer es observarlo y estudiar todas sus fases para deducir las leyes que lo rigen. Si es un error, una ilusión, el tiempo hará justicia. Si es verdad, la verdad es como el vapor, cuanto más se comprime, mayor es su fuerza de expansión. Muy bien, hasta aquí hay algo muy interesante y es que Kardec comienza por hablarnos de la fuerza que en el medio social tiene el magnetismo. Yo quisiera oír de Fabio una respuesta a una pregunta. ¿A qué tipo de magnetismo se refiere Kardec aquí? ¿Y por qué lo utiliza en el tema de la introducción? Te escuchamos, Fabio. Bueno, pues es sabido que Kardec, antes de desarrollar toda su tarea, él era conocedor del magnetismo. Habían escuelas de magnetismo en Francia y mucha gente realmente estudió también el magnetismo porque eso venía de siglos anteriores con las investigaciones de Mesmer y de hecho cuando Kardec estaba en Yverdun, en Suiza, también en algunas oportunidades aplicó o usó sus conocimientos del magnetismo en algunas circunstancias particulares. Dentro de algunos de los escritos que tiene Kardec, relaciona el magnetismo con el espiritismo y así lo plantea en algunas partes de la revista Espírita también. Entonces, él era conocedor de la importancia de las aplicaciones de ese fluido que él sabía muy bien que era originario en el fluido cósmico universal, ¿no? Entonces, en uno de los apartes por allá, él dice que el magnetismo le abrió las puertas al espiritismo, ¿no? Porque pues fue tanta, digamos, el auge que tuvo y de las sociedades magnéticas de la época, que era como una apertura cultural a los paradigmas que habían en la época, ¿no? Entonces creo que él le da una importancia realmente muy valiosa para poder relacionar la aplicación del magnetismo dentro del movimiento espírita, que a posteriori sería una de las actividades que hacemos hoy en nuestras casas espíritas, ¿no? Pero ese magnetismo del cual habla Kardec aquí en esta parte está más relacionada, pienso yo, con la capacidad de comunicación con el mundo espiritual que otra cosa. ¿Estoy equivocado? Es decir, el magnetismo, digamos, pues, el fluido magnético, pues, es usado en todos los tipos de manifestaciones, ¿no? Bien sabemos que en la interacción de los espíritus, digamos, hacia el plano físico, necesitan, digamos, de esa interacción de campos magnéticos también entre
el espíritu comunicante y el medium, ¿no? Entonces ahí ya, digamos, hay unos principios que se aplican, digamos, para los diferentes tipos de manifestación, ¿no? Todas esas camadas de tipo energético que tiene la integralidad del ser, coexisten, digamos, en el mismo ser. Entonces, el magnetismo es apenas una de esas camadas interdimensionales que tiene el hombre integral, ¿no? Por eso, digamos, la aplicación, digamos, el uso del magnetismo interviene con una serie de fenómenos simultáneamente. Muy bien, esta pregunta va para William. Hay algo muy importante, Willy, en esto, y es que, tal como lo afirma Kardec, el magnetismo es una fuerza natural, es algo que surge de la naturaleza, y lo que afirma Kardec aquí es que ese tipo de cosas se pueden transformar, se pueden ver de otra manera, lo que sea, pero no han de desaparecer. La pregunta que a mí me embarga en este momento es, una vez que hemos conocido después de todos estos años la doctrina espírita, ¿por qué razón no se ha logrado esa difusión o ese reconocimiento avanzado social? Porque Kardec lo dice aquí y está escrito a lo largo de toda la codificación que efectivamente el espiritismo llegará al total de la sociedad. ¿Por qué será esa lentitud? ¿Qué Bueno, piensas? Pachito, bueno, pues buenas noches a todos mis compañeros. Digamos que lo que pienso yo, de acuerdo a ese estudio de la revista espírita que es tan importante, es las fases que tiene el espiritismo y su divulgación, ¿no? Démonos cuenta que aquí en este artículo, que es la introducción a este documento que es la revista espírita, que es un documento muy valioso y, digamos, poco estudiado por nosotros, porque realmente ahí Kardec empezó a tener empezó a plasmar una serie de informaciones que respecto al movimiento, a todo lo que hacía él en divulgación y demás, eh, con respecto a la doctrina espírita. Y como lo dice en la introducción, era la fase inicial, ¿no? La fase donde están despertando hasta ahora esas inquietudes, esos interrogantes en las manifestaciones espíritas. Entonces teníamos las mesas danzantes, teníamos medios de efectos físicos por doquier, y eso hace, Pachito, que primero fuera una fase de curiosidad, con espectáculos pagados para que la gente fuera y viera a ver unas mesas danzantes, ¿no? Pero eso generó la inquietud de los científicos de la época, ¿no? Nos damos cuenta que después se van adentrando ciertas personalidades que tenían renombre y que le dan un peso a la fase de experimentación de lo que son las manifestaciones espiritistas. Ahora llegamos después a una fase tal vez de moral, ¿no? De comprensión. Y es lo que nos hace falta. Démonos cuenta que ahora todos estos acontecimientos que suceden hacen que nos acerquemos un poco más a la espiritualidad, pero no a través de los fenómenos, porque los fenómenos han existido siempre antes de que estuviera el espiritismo, antes de que la doctrina espírita fuese codificada, y llegaron en su momento para determinar para seguir una línea. Pero ahora estamos llamados a una fase de despertar de la conciencia. ¿Por qué no hemos, tal vez, por qué nosotros como seres humanos aún no hemos adentrado bien en nuestro conocimiento espiritual, sea la línea espiritual que cada quien maneje, en este caso pues la doctrina espiritista? Pues porque nos falta ese momento de despertar de nuestra conciencia. Aún estamos adormecidos, aún vivimos nuestro planeta Tierra, nuestra humanidad terrestre vive inmersa en el materialismo, en las necesidades superfluas que hacen precisamente que estos acontecimientos se den de una forma u otra. ¿Cómo lo podemos lograr? Nosotros como espiritistas a través del estudio y de la divulgación con el ejemplo de nuestra doctrina espiritista, para generar esos despertar de conciencia y lo que tú dices, Pacho, que en un momento más adelante podamos nosotros cambiar y modificar aquello que no nos hace bien y que tengamos una real certeza de lo que son el mundo espiritual y sus consecuencias.
Eso es lo que pienso yo, Pasito. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a leer el siguiente párrafo y se preparan para comentarlo en ese momento Bason y Edgar. Entonces, mucha atención. Continúa diciendo Kardec. Es para sorprenderse con razón que mientras en América, solamente en los Estados Unidos, poseen 17 diarios consagrados a estas materias, sin contar con una multitud de escritos no periódicos, Francia, uno de los países de Europa donde esas ideas se han aclimatado más rápidamente, no posea más que uno. Que aquí hay una contradicción. Y hay un llamado, dice Allan Kardec, un llamado al pie de página. Hasta el presente no existe en Europa más que un solo periódico consagrado a la doctrina espírita. Nos referimos al Journal del Alma, o al periódico del Alma, publicado en Ginebra por el doctor Bossinger, y en América el único periódico francés es Spiritualiste de la Nouvelle Orleans, publicado por el señor Barthes. Muy bien, por consiguiente, no se debería poner en duda la utilidad de un órgano especial que tenga al público al corriente del progreso de esta nueva ciencia, previniéndolo contra la exageración de la credulidad, así como también del escepticismo. Es esta laguna que nos proponemos llenar con la publicación de esta revista, con el objetivo de ofrecer un medio de comunicación a todos los que se interesen por estas cuestiones y para unir con un solo lazo común aquellos que comprenden la doctrina espírita bajo su verdadero punto de vista moral, la práctica del bien y la caridad evangélica para con todo el mundo. Muy bien, Bason, tus comentarios sobre este párrafo, muy brevemente. Bueno, buenas noches para todos. Pues, primero que todo, como les comenté al inicio, primera vez que estoy, ustedes llevan un bagaje muy, muy adelantado. Ya con respecto al tema, pues mi punto de vista y mi opinión sobre más que todo me enfoco en donde dice que en Francia, ¿por qué hay un solo, o sea, hay menos, entendí, ¿no? Sí. Menos publicaciones. Menos publicaciones. Si allá nació, ¿no? Si Allan Kardec fue su primera, si allá nació él y allá comenzaron sus primeros estudios, ¿no? El por qué, no sé, la verdad. Sí. Me parece curioso. Me parece muy curioso. Sí. De hecho, yo creo que Edgar nos puede ayudar y si hay alguien que lo quiera intervenir también, pero esta pregunta va para Edgar. Curiosamente, en estas primeras etapas, Kardec dice, bueno, en América ya hay varios periódicos, etcétera, y en Francia se adolece de esa publicidad, de esa comunicación. La pregunta para nuestro compañero Edgar Castellanos es, ¿qué piensas de la difusión de la doctrina espírita actualmente? Por ejemplo, en un país como el nuestro, como en Colombia. Tiene la palabra, Edgar. Muchas gracias. Bueno, yo diría que actualmente la difusión del espiritismo iría a paso lento, por decirlo así, pero seguro, ¿sí? Como estamos viendo, hoy en día el espiritismo está llegando a diferentes sociedades, por decirlo así, está llegando desde ingenieros, desde diversos facultativos, ¿sí? Hermanos de diferentes ramas, de diferentes ciencias, y a personas como tal del común también, ¿sí? Entonces, yo diría que en estos momentos se está ampliando, ¿sí? Se está conociendo mucho más del espiritismo. Precisamente, ayer veía por The History, el canal, y veía un programa sobre Chico Xavier, ¿sí?
Entonces, yo diría que se está haciendo de una forma segura, como no se pudo, digamos, o perdón, como se hizo, ¿sí? En la época o en el entonces de Allan Kardec, eh, cuando, cuando se reunían, muchas de estas reuniones las hacían obviamente a escondidas, por decirlo así, pues ya que eran prácticamente que perseguidos, ¿sí? Ya fuera por la religión que primaba o ya fuera que también por los políticos, ¿sí? Que estaban aunados a esta religión que era la que primaba. Entonces, yo diría que se está llegando ya a diversas ramas, ¿sí? De la sociedad y uno de los mayores, como lo dijo Kardec, uno de los mayores agradecimientos que podríamos tener con el espiritismo es eso, es La la divulgación. divulgación en el voz a voz, exacto, con la familia, con un compañero, con un amigo, y que muchas veces nos daba pena al principio hablar sobre espiritismo, porque es que iban a decir los demás. Sí, uy, en muchas ocasiones mi propia familia me han tildado a veces de loco, porque les digo, les comento algunos escritos, por ejemplo, de André Luis, La Desencarnación, ¿sí? De diferentes libros. Y es eso, ese comentarles, pero que en algún momento se acordarán y van a decir, oiga, venga, usted me había comentado hace tiempo sobre la inmortalidad del alma, usted me había comentado de que existe vida en los diferentes planetas o sobre la reencarnación. Muy Y bien. es eso, a todos nos llega un tiempito para poder conocer de la doctrina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgar. Para el siguiente texto, Pachito, queremos Pachito, oír los comentarios. Pacho, una Sí, complementación. A esa inquietud, digamos, en relación a la lectura, de por qué en Europa, digamos, para la época había un solo periódico, mientras en América habían varios. Hay un detalle histórico muy importante y que, pues, por eso a Edison le causó curiosidad, digamos, del por qué eso, ¿no? Si nosotros recordamos realmente los episodios de los fenómenos que dieron origen al nacimiento de la doctrina espírita, ocurrieron fue aquí en América. Allá recordemos los fenómenos de Hydesville en el condado de York, de Nueva York, y esos fenómenos, esos eclosionaron en marzo de 1848. Los fenómenos se venían produciendo desde diciembre de 1847, allá en la casa de las hermanitas Fox. Y ellas hacen, digamos, como el frente, digamos, común, las tres hermanas Fox, con su mediunidad en relación a las manifestaciones de efectos físicos y de efectos intelectuales. Pero a la par de ellas surgieron otros mediums en Norteamérica que también tenían una mediunidad ostensible, sobre todo de fenómenos físicos. Y entonces eso hace que haya una apertura, digamos, cultural a esos fenómenos y surgen, digamos, uno que otro periódico que desde la época empezaron a coger fuerza porque la gente quería saber por qué ocurrían esos fenómenos, cuál era la causa, por qué eh, desafiaban las leyes de la física convencional. Y entonces, ante esas inquietudes, pues la gente era ávida, digamos, por leer esos conocimientos y surgieron esos periódicos de la época que fueron varios. Entonces, si nosotros miramos desde 1847 a 1857, que en París es cuando Kardec publica el libro de espíritus, hay casi 10 años. Kardec conoce el fenómeno de las mesas danzantes en 1854 y en esos 3 años él pasa todo ese proceso de transformación para lograr reunir, codificar, organizar la información que da pie a la primera obra del libro de la codificación, que es el libro de los espíritus. Entonces, hay un camino largo, digamos, entre un continente y otro, porque por eso se dice que la doctrina espírita, digamos, se concibió en América, pero nació
realmente en Europa, en Francia, en la ciudad que era considerada la ciudad blues o la cuna de la cultura en el mundo en esa época, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gracias. Fabio. Para el siguiente párrafo, queremos invitar mm, inicialmente a Anita, que está con nosotros, y también está ahí Carlos Arturo, que no se había notificado, pero entonces está ahí, para que al final escuchemos sus comentarios. Continúa Kardec diciendo lo siguiente: si no se tratase más que de una compilación de hechos, la tarea sería fácil. Estos, los hechos, se multiplican en todos los puntos con tal rapidez que no faltaría material. Pero narrar solamente hechos se volvería monótono como consecuencia de su cantidad y sobre todo de su similitud. Lo que es necesario al hombre que reflexiona es algo que hable a su inteligencia. Pocos años han pasado desde la aparición de los primeros fenómenos y ya nos encontramos lejos de las mesas giratorias y parlantes que no han sido más que su infancia. Hoy en día es una ciencia que devela todo un mundo de misterios, que hace patentes las verdades eternas que nuestro espíritu solo presentía. Es una doctrina sublime que muestra al hombre el camino del deber y que abre el campo más vasto que haya sido hasta dado a la observación del filósofo. Por lo tanto, nuestra obra sería incompleta y estéril si nos quedásemos en los estrechos límites de una revista anecdótica cuyo interés se agotaría rápidamente. Desde los, quizás nos objeten la calificación de ciencia que damos al espiritismo. Sin duda que no podría tener en ningún caso los caracteres de una ciencia exacta. Y ahí está precisamente el error de aquellos que pretenden juzgarlo y someterlo a experimentación como a un análisis químico o a un problema matemático. Ya es suficiente que tenga el carácter de una ciencia filosófica. Toda ciencia debe estar basada en hechos, pero los hechos por sí mismos no constituyen la ciencia. La ciencia nace de la coordinación de la deducción lógica de los hechos. Es el conjunto de las leyes que los rigen y entonces ¿ha llegado el espiritismo al estado de ciencia? Si se entiende por esta una ciencia perfecta, sería sin duda prematuro responder afirmativamente. Pero las observaciones son hoy bastante numerosas como para poder, por lo menos, deducir de ellas los principios generales y es ahí donde comienza la ciencia. Anita, tienes la palabra para conocer tus comentarios al respecto de esto. Anita, ¿tienes sonido? Es que parece que Anita no tiene activado el micrófono. El micrófono. Ok, démosle la palabra entonces a Carlos Arturo. Te estamos viendo en escena, queremos escucharte. Buenas noches. Sí, lo que dice el texto para mí es que el espiritismo día por día ha avanzado. ¿Por qué? Porque ya hemos encarnado espíritus que muy seguramente en vidas pasadas ya habíamos vivido ese periodo, o por lo menos algo religioso, ¿no? Entonces en esta venimos a eso, a seguir como trabajadores de ese mismo tema que ya se ve en todos los centros espíritas. Y en varios libros dice que es el consolador prometido, que yo lo asocio es con el espiritismo. Ese es el famoso consolador prometido que hay en todos los libros espíritas o en varios de ellos. Y para mí siempre ha sido una filosofía, ¿no? Porque de esta filosofía hemos aprendido muchas cosas, el progreso moral, el progreso espiritual, y nuestras vidas han cambiado, ¿no? Con el espiritismo, exactamente. Y es un camino largo, pero
ahí vamos. Esa es como lo que entiendo así por el momento. Muy bien, perfecto. Anita tiene sonido, ¿le escuchamos? O si no, puede remitirnos, bien sea también por el WhatsApp o por el chat de la misma aplicación. Pero entiendo que Anita es lo que está en un celular, entonces esto nos limita bastante, ¿no? Pachito, yo quisiera hacer el comentario al respecto a ese Sí, párrafo, dale, me Fabián. parece interesante. Y nos damos cuenta ahí en lo que escribe Kardec en esa introducción es cómo le da la importancia del carácter científico que tiene el espiritismo, ¿no? Que a pesar de que en su época no se pudiese, o la ciencia actual no lo tomase por ese camino aún, pues porque se exigía todo un método de comprobación, ¿no? Y que habían a veces algunos incrédulos en ese campo y lo veían más como una experimentación, como algo fantasioso. Pero Kardec, con el método que utilizó en la codificación, con la metodología que él tenía, le va dando ese parámetro científico, tanto así que pues los científicos después de la época, los que estudiaron, William Crookes y todos aquellos que estudiaron los fenómenos de efectos físicos, materializaciones, pues corroboran todos los postulados espiritistas, ¿no? Y al final Kardec me gusta ese párrafo que dice que si no fuese así, sería pues una recopilación más de anécdotas o de información y no tendría la seriedad que hoy en día tiene el espiritismo y que va a llegar a tener en su momento y que la ciencia va a corroborar todos sus postulados, ¿no? De hecho, ya han habido muchas investigaciones en el campo de los efectos de la oración, que no tienen nada que ver con los postulados espíritas, pero que los corrobora, ¿no? Cómo es el efecto de la oración, y otras investigaciones que vienen haciendo que corroboran los postulados espiritistas. Entonces, por eso Kardec le da como esa importancia en esta introducción y también a estos documentos que él plasma en la revista espírita, porque de pronto Fabio me corrige, son no sé cuántos volúmenes de la revista espírita tienen, pero que tienen unas informaciones que son estudios y son trabajos realizados por Kardec, plasmados en esas revistas, ¿no? Porque él tenía comunicación con muchas partes del mundo a través de cartas. Entonces le llegaban casos y él en algunos volúmenes de esta revista los plasmó y los analizó, sobre todo los estudios. Muy bien, veamos cómo en esta parte inicial, por decirle la introducción, Kardec nos está dando la respuesta a la pregunta, bueno, ¿por qué aparece una revista de esta naturaleza? ¿Cuál es el sentido y cuál es la dimensión de esto? Yo creo que en la sesión de hoy vamos a concluir con el análisis de este último párrafo. Es como la síntesis del objetivo del día de hoy, para que por favor en esto participen Ana Cristina y Carlos Hernández. Entonces, nos dice así este párrafo. La apreciación razonada de los hechos y de las consecuencias que de ellos se derivan, por consiguiente, un complemento sin el cual nuestra publicación sería de mediocre utilidad y solo ofrecería un interés muy secundario para aquel que reflexiona y que quiere darse cuenta de lo que ve. Sin embargo, como nuestro objetivo, ojo, es llegar a la verdad, acogeremos todas las observaciones que nos sean dirigidas e intentaremos, tanto como nos permite el estado de los conocimientos adquiridos, disipar las dudas y esclarecer los puntos aún oscuros. Nuestra revista será así una tribuna abierta por donde la discusión nunca deberá faltar el respeto a las leyes más estrictas de las conveniencias. En una palabra, discutiremos, pero no disputaremos. Las inconveniencias del lenguaje jamás han sido buenas razones a los ojos de las personas sensatas. Son las armas de los que no tienen otra cosa mejor. Y estas armas se vuelven contra quienes se sirven mejor de las mismas. Carlos Hernández, tiene la palabra. Bueno, buenas noches, Pachito, a todos los compañeros. La revista esa de
en el momento en que Kardec empezó las publicaciones era como que la gente resolviera dudas, porque él recibía muchas cartas de toda Europa, ¿sí? Y entonces el objetivo es que las personas preguntasen dudas, preguntasen asuntos que de pronto no tenían muy claros para que él mismo diera su punto de vista crítico y resolviera